Recibimos una tesis de maestría increíble. Busca potenciar el pensamiento computacional en niños de tercer grado. Sí, y lo hace con una combinación que me pareció fascinante: realidad aumentada y Scratch. Todo aplicado en un colegio en Barranquilla. Un trabajo, la verdad, impresionante. La rigurosidad académica, toda la base teórica, la metodología. Está a un nivel altísimo. Es el tipo de investigación que uno de verdad quisiera ver más seguido. Totalmente de acuerdo. La base es sólida como una roca. Y, precisamente por eso, lo que vamos a conversar hoy no son debilidades. No, para nada. Son 3 oportunidades, 3 ideas para tomar este trabajo, que ya es excelente, y convertirlo en algo más, en una referencia que de verdad trascienda. Exacto. Que salga del repositorio de la universidad. Es pasar de un documento académico impecable a una herramienta de cambio real. Justo. Empecemos por el primer punto, que tiene que ver con la experiencia de leer la tesis. ¿Ok? La estructura actual, que ojo, es muy completa y sigue el manual académico como debe ser. Al pie de la letra. Exacto, pero podría beneficiarse de un hilo narrativo más explícito, uno que conecte el problema con el impacto de una forma más fluida. Sí, ese es un punto clave. Totalmente. Ahora mismo te encuentras con bloques de conocimiento muy densos y sobre todo separados. Claro, Tienes el marco teórico, luego el marco normativo, después el conceptual, y son capítulos súper robustos. Pero para cuando llegas a lo práctico, al capítulo 4, ya pasaste por 100 páginas de teoría. exacto, ya navegaste más de 100 páginas, y me pongo en los zapatos de un educador, que es la otra audiencia de este trabajo, y puede ser un poco abrumador. Se puede perder en el camino. Pero el problema, luego el contexto, después toda la teoría. Funciona para un comité, sí, pero no teje una historia. No construye un argumento que te va llevando. Eso mismo. La debilidad para mí es que le pides al lector que cargue con una mochila llenísima de conceptos teóricos por un trecho muy largo, sin saber exactamente cuándo los va a necesitar. Entiendo el punto. Pero, a ver, déjame hacer de abogado del diablo un segundo. ¿Dale? ¿No es esa la estructura que se espera en una tesis? ¿No podría un evaluador decir, oye, estás rompiendo el molde, ¿dónde está mi capítulo de marco teórico consolidado? Es una pregunta excelente y es el miedo de todo el que escribe una tesis. Pero la sugerencia no es eliminar la teoría, para nada. Ok, Es integrarla de forma más estratégica, o sea, reestructurar para que los elementos teóricos más importantes aparezcan justo cuando los necesitas para justificar una decisión. como una justificación justo a tiempo. Exacto. Es cambiar el enfoque de aquí está toda la teoría que usé a así es como esta teoría específica me guió para hacer esto en concreto. Es mucho más persuasivo. Me gusta. ¿Y cómo se vería eso en la práctica? Dame un ejemplo. Claro. Mira, en lugar de ese marco teórico enorme al principio, podrías tener un capítulo 2 más ágil, enfocado en el problema y el contexto. Lo esencial. Ajá. Y luego, al empezar el capítulo 3, el de metodología, justo cuando vas a decir que elegiste la investigación basada en diseño, ¡boom! Ahí metes el construccionismo de Papert. Claro, porque es el fundamento de esa metodología. Justo en ese instante, el lector entiende perfectamente el porqué. La conexión es inmediata. La teoría deja de ser un requisito y se vuelve una respuesta. Tiene todo el sentido. Y otro ejemplo rápido. Más adelante, en el capítulo 4, cuando describes las actividades de realidad aumentada y Scratch. ¿Sí? Ese es el lugar perfecto para introducir conceptos como affordance educativa o el modelo TPACK. Así no solo describes lo que hiciste, sino que demuestras el porqué de tu diseño con una solidez brutal. Haces tu lógica transparente. Fascinante. Y esto de pensar en el lector me lleva directo al segundo punto. Porque no solo está el lector académico, están los otros profesores. Los que están en el aula. Exacto. Y eso nos lleva a cómo transformar este documento de una tesis académica a un modelo que de verdad se pueda replicar. Sí, porque una cosa es convencer a alguien que lee y otra muy distinta es empoderar a un colega para que lo haga. Totalmente. El formato actual está impecable, como dijimos, para una defensa de tesis. Pero si yo soy una profe en otro colegio y quiero usar esto,
¿Me tengo que volver arqueóloga? Arqueóloga, me gusta. Sí, tengo que excavar entre cientos de páginas de justificación académica para encontrar las joyas prácticas. Y las joyas están ahí, ¿eh? Claro que están. Mencionas en tus notas la ruta de investigación, la matriz de alineación, esa rúbrica RA Scratch. Son herramientas valiosísimas. Exacto, pero están algo enterradas. Unas en el texto, otras en los anexos. El punto débil es que la accionabilidad del trabajo, su potencial de ser usado mañana mismo, no está en primer plano. Ok, entiendo el diagnóstico. No es fácilmente accesible. ¿Cuál sería la intervención entonces? ¿Cómo sacamos esas herramientas a la luz? Bueno, la sugerencia es crear una guía de implementación para educadores. Ajá. Podría ser un anexo súper destacado, casi un documento aparte o incluso un capítulo final rediseñado. La idea es destilar lo más accionable en un formato de caja de herramientas. Una caja de herramientas. Me encanta esa idea, suena increíblemente útil. Pero, a ver, eso implica que el autor tenga que escribir un montón de contenido nuevo, porque uno termina la tesis y lo último que quiere es... No, para nada. Y esa es la belleza del asunto. No se trata de crear de cero, sino de reempaquetar y curar lo que ya existe. Ah, bueno. Eso es mucho más manejable. Si tuvieras que armar esa caja de herramientas ahora mismo, ¿qué le pondrías? A ver, primero un resumen ejecutivo de una sola página. El proyecto y su impacto. Algo que puedas imprimir y darle a tu director para convencerlo. Bien. Eso lo sacas directo de la sección de impacto de los resultados. Después, la ruta de investigación y el diagrama de Gantt. Juntos son un mapa paso a paso. Visual y práctico. Y luego, la parte más potente. Una sección que se llame Kit de Evaluación. Ahí agrupas y explicas de forma súper sencilla cómo usar el pretest del Minivibras, la increíble rúbrica RA Scratch y el cuestionario de motivación. Básicamente, le das todo servido. Le das todo. Literalmente empaquetas lo que un colega necesita para arrancar. El impacto de tu trabajo se multiplica por 1000. Es que es una idea brillante. He visto tantas tesis excelentes que mueren en un repositorio justo por eso, porque el autor no da ese último paso de traducir su trabajo para la gente que está en las trincheras. Es una tragedia silenciosa en la academia. Y este trabajo es demasiado bueno para que le pase eso. De acuerdo. Entonces, ya hablamos de la narrativa para el lector y de la caja de herramientas para el implementador. Ahora vamos al panorama completo, al sistema. Ok. ¿Cómo hacemos que este trabajo le hable al sistema? Las conclusiones, que son muy sólidas, podrían tener un eco mucho mayor si se conectan de forma más directa, más prescriptiva, con los grandes desafíos educativos de Colombia. Sí, este es el salto final. Es pasar de ser excelente a ser influyente. Ajá. La tesis hace un diagnóstico magistral de los problemas sistémicos. Habla de la brecha digital, de la necesidad de formar docentes, de esa tensión entre innovar y las pruebas estandarizadas, las pruebas saber. El diagnóstico es nítido. Clarísimo. Pero las conclusiones no recogen el guante con la misma fuerza. Es eso. Se quedan cortas. No es que se queden cortas, es que la debilidad es que las secciones finales como impacto o recomendaciones resumen los logros del estudio muy hacia adentro, muy centrados en el proyecto mismo. Como de forma aislada. Exacto. No dan ese paso audaz de posicionar sus hallazgos como soluciones directas y probadas a esos problemas macro que diagnosticaron al principio. El tono es más descriptivo que, digamos, prescriptivo. ¡Wow! Eso es cambiar el juego por completo. Básicamente estás diciendo que el autor debería dejar de escribirle a su comité y empezar a escribirle al Ministerio de Educación. Algo así. Es una movida audaz. ¿Qué tan común es ver eso en una tesis de maestría? Es muy poco común, y por eso mismo es una oportunidad tan grande. La sugerencia es reformular esas conclusiones para que cada hallazgo responda explícitamente a un desafío nacional. Es cambiar el marco mental. Totalmente. Es pasar del «esto encontramos en nuestro estudio» al «esto significa nuestros hallazgos para la política educativa nacional». Es levantar la mirada del aula y hablarle a quienes toman las decisiones. Eso le daría una trascendencia brutal al trabajo. Me cuesta un poco imaginar cómo sonaría eso sin que parezca, no sé, pretencioso. No tiene por qué serlo si está anclado en la evidencia que tú mismo generaste. Ok,
Dame un ejemplo concreto de una recomendación reformulada con esa ambición. Por supuesto. La tesis menciona muy bien la atención con las pruebas saber y la evaluación formativa. Sí. Bueno, en lugar de solo mencionarlo, una recomendación podría ser más directa, más propositiva, algo como: este estudio demuestra empíricamente que instrumentos como la rúbrica RASCRACH ofrecen una vía validada para que el ICLF y el Ministerio puedan complementar las pruebas estandarizadas, con evaluaciones auténticas de competencias que hoy no se miden. Exacto. Competencias como el pensamiento computacional no es una crítica, es una solución con evidencia en la mano. Eso es muy potente. Y otro ejemplo, la falta de formación docente. Es una limitación reconocida en la tesis. Claro, pues en vez de que quede como una simple limitación, la puedes convertir en una recomendación proactiva. Podrías escribir: se recomienda que programas nacionales como Computadores para el UCAR adopten un modelo de capacitación basado en el ciclo de este estudio, usando la guía didáctica y el enfoque TIPAC que ya se validaron. Justo. Y así superas el enfoque tradicional de solo dar equipos. De repente, tu tesis se convierte en una propuesta de política pública. Muy bien, hagamos un resumen de estas 3 grandes oportunidades. Perfecto. Lo primero, tejer un hilo narrativo más integrado. Llevar la teoría al momento preciso en que se necesita para que la lectura sea más fluida. Luego, empaquetar todos los recursos prácticos en esa guía de implementación, una caja de herramientas para que otros profes puedan replicar el modelo fácilmente. Y finalmente, el gran salto: reformular las conclusiones para que no solo describan los resultados, sino que los posicionen como respuestas audaces y basadas en evidencia a los desafíos del sistema educativo. Así es. Este trabajo ya está en un nivel 9 de 10. Estas sugerencias son solo para darle ese empujón final, para llevarla a un lugar donde no solo se apruebe con honores, sino que se convierta en un documento que inspire cambios reales. Nos encantaría revisar una nueva versión si decides incorporar alguna de estas ideas. El potencial que tiene este trabajo es inmenso.